han visto cuáles son las indicaciones para intubar a un bebito. Puede ser que el problema sea pulmonar netamente o puede ser que alguna otra circunstancia haga que el bebé no pueda respirar, por ejemplo, en los pacientes que son intubados para una cirugía. Nosotros lo vemos muy a menudo en los pacientes, por ejemplo, que tienen gastrosquisis, en donde no tienen ninguna patología pulmonar, pero deben de ser intubados o los mantenemos algún tiempo bajo ventilación mecánica para poder que lo estén picando y demás. Entonces, hay diferentes tipos de situaciones en donde está indicado que se intube a un bebé. También en una situación neurológica donde el bebé no tiene un adecuado esfuerzo respiratorio, pero eso no quiere decir que su mecánica pulmonar esté alterada o que tenga una patología pulmonar per se. En este tenor, es importante determinar que siempre que intubamos a un bebé, sea la razón cual sea, debemos de estar pensando, lo primero que debemos de estar pensando es cuándo le vamos a quitar ese ventilador. Entonces, debemos de utilizar los parámetros de ventilación mínimo indispensables para mantener la homeostasis adecuada en su sistema, para que tenga una adecuada ventilación-perfusión. Y en ese sentido podemos de poner una balanza. Siempre que el beneficio supere al riesgo, vamos a tener que utilizar la ventilación mecánica. En dado caso de que esto no sea así, a ver chicos, ¿pueden apagar sus micrófonos por favor? Porque nada más estoy escuchando a Maribel. Apaguen sus micrófonos, por favor. Ok, entonces, siempre, ya que utilizamos la ventilación mecánica, vamos a ver que esta, por sí sola, causa un cierto daño a nivel pulmonar. Y no solo a nivel pulmonar, se ha demostrado que el daño también es a nivel sistémico o se va hacia algunos otros órganos. Entonces, se define el BILI por sus siglas en inglés de la lesión aguda pulmonar asociada al ventilador y esta se va a asociar la ventilación mecánica con ciertas complicaciones importantes en las que entre las cuales vamos a encontrar la producción o perpetuación de una lesión pulmonar aguda y la producción de lesión de órganos incluso a distancia del pulmón. No solo está implicado en el virus lo que es la lesión pulmonar per se. ¿Por qué? Porque se van a liberar diferente cantidad de mediadores inflamatorios en la circulación sistémica, lo cual va a hacer que pueda afectar a larga distancia a diferentes tipos, a diferentes órganos. Esto es muy importante porque la mortalidad que se ha demostrado que se atribuye al BILI es de al menos del 9 al 10%. Si ven, es algo bastante significativo y nosotros estamos en constante, nuestro día a día, utilizando ventilación mecánica. Entonces, hay ciertas características específicas que debemos de tomar en cuenta hablando de neonatología. La ventilación, el daño por ventilación está descrita en todo grupo de edad. Todo paciente que utiliza una ventilación mecánica tiene riesgo de tener un cierto daño. Pero hay ciertas características que nosotros como neonatólogos debemos de entender que son específicas en la población pediátrica y sobre todo en la población neonatal y de eso pues muchísimo más relevancia tienen aquellos bebitos que son extremadamente prematuros o los recién nacidos prematuros que los hace que sean todavía más susceptibles a la lesión o al tener un daño secundario al uso de un ventilador mecánico. Entre ellos tenemos que los recién nacidos y más los prematuros tienen unos pulmones inmaduros, en las cuales hay una disminución significativa en la cantidad de colágena y elastina, que como lo vieron en su clase de mecánica pulmonar, hace que la distensibilidad sea menor al igual que su musculatura y demás, tiende el pulmón a colapsarse. Las unidades alveolares tienden a colapsarse. Entonces, también cuando nace un bebé, en el periodo de transición de lo que es la etapa fetal a la etapa neonatal, ya vimos que hay muchísimos cambios a los que está sometido. Al nacer, hay una cantidad de líquido residual o suficiente a nivel de alveolar y esta cantidad de líquido hace que
la ventilación no sea homogénea, porque va a haber algunas unidades que estén llenas de líquido, otras unidades en las que no, y de repente la ventilación se vuelve un poco heterogénea. Va a haber unidades que están mucho más abiertas o pueden distenderse con mayor facilidad, y hay otras que van a tender al colapso. Esto hace, entre otras tantas cosas, que la capacidad residual funcional en los recién nacidos se vea limitada o reducida, más en el prematuro. Si a esto aunamos que puede haber alguna situación clínica como la prematurez per se, donde puede haber una déficit de surfactante o con alguna otra patología asociada, donde la calidad del surfactante puede ser mala, como en los pacientes que son hijos de mamá diabética o tienen alguna infección pulmonar, alguna neumonía, un estado de sepsis, esto hará que el pulmón tienda a colapsarse. Y va a haber algunas unidades que tiendan al colapso y lo van a hacer más susceptible de requerir mayores presiones o mayores estrategias para mantener estos alvéolos abiertos para tener una adecuada ventilación-perfusión. Entonces todo esto los hará más susceptibles al daño. Tenemos que considerar que una vez que tenemos a un recién nacido pretérmino, lo normal no es que un bebé nazca antes. Y si recordamos las fases de la desarrollo pulmonar, pues en la formación sacular y donde empieza a haber síntesis de surfactante ya por los neumocitos tipo 2, empieza a ocurrir a finales del embarazo. Cuando nace un bebé antes y requiere alguna otra maniobra, llámese CPAP o llámese ventilación mecánica y que tiene un tubo en la tráquea y demás, este daño que ocurre en las primeras etapas donde el crecimiento pulmonar todavía no está completado, hace que se afecten demasiado estos fenómenos del desarrollo pulmonar, genera bastantes consecuencias, que de aquí viene también un poco la fisiopatología de la displasia broncopulmonar nueva, ¿no? Entonces, estas condiciones hacen más susceptible todavía al recién nacido de tener un, una alteración por la ventilación mecánica. Entonces, debemos recordar que tiene varios componentes el BILI: volutrauma, reutrauma, biotrauma, barotrauma, atelectotrauma, y en las últimas revisiones también hacen mención a una cosa que se llama ergotrauma. Y todo esto va a afectar significativamente al pulmón. Si vemos una línea del tiempo de cómo se han ido descrito cada una de este tipo de lesiones, nos podemos remontar hasta los años 70, en donde se vio que los tipos de ventiladores en general a todos se manejaban por presión, y había otras limitantes y no se utilizaba ventilaciones sincronizadas porque no teníamos sensores de flujo y demás. Entonces se vio que cuando se requieren muchísimas presiones o unas presiones inspiratorias pico muy altas, generaba que hubiera fuga aérea y generara más riesgo de neumotórax o de alguna situación de fuga aérea como neumomediastino y demás. Desde ese entonces, si vemos en la historia, que seguramente ya lo vieron en alguna de las clases previas, eh, cómo se determinó que aquella ventilación que era que era generada por volumen, o ventilación por volumen, generaba muchísimo más daño cuando los volúmenes eran extremadamente altos. Hay un experimento por ahí que todo el mundo conocemos y hacemos mención, en donde a los ratoncitos, para demostrar que la presión era más dañina que el volumen, se les puso un vendaje o una especie de corset para medir la cantidad de presión que necesitaban, y al tener el corset unos ratoncitos y otros no, pues esto permitía que no metieran volúmenes extremadamente altos a diferentes niveles de presión. Entonces los restringía, y a los que no estaban vendados o que no tenían este corsé, con la misma cantidad de presión permitía que introdujera una cantidad extrema de volumen, y se vio que estos que no estaban limitados, que el volumen no estaba limitado, tenía una cantidad más importante de daño a nivel pulmonar. Entonces, desde el año 88, pues se vio que ventilar por volumen, es decir, mantener un volumen controlado, es muchísimo mejor porque el daño es causado principalmente por el volumen.
También se ha ido viendo a lo largo del tiempo que no solo la presión y no solo el volumen es lo que hace daño, sino también la relación que existe entre la capacidad de apertura de los alvéolos, la relación entre la presión al final de la expiración o PEP y la presión inspiratoria máxima. Y después, ya en los últimos años, se ha visto que no solamente eh, es un aislado que sea pelectotrauma o que sea un biotrauma o que sea un volutrauma, sino es un conjunto de todo eso a lo cual han definido como ergotrauma. Entonces, en ese contexto vamos a ver cada uno de ellos. El volutrauma como tal, como su nombre lo dice, es aquel daño que se genera por el volumen. Se va a causar cuando el pulmón es insuflado a un volumen mayor de la capacidad pulmonar total, y esto puede ocurrir con la ventilación mecánica y en el recién nacido incluso desde que nace y que utilizamos una reanimación. Si nosotros damos un mayor volumen, podemos generar daño. Por eso hay algunos estudios en donde ahora desde la sala de parto se sugiere y se recomienda que se tengan una forma de monitorización en donde podamos vigilar el volumen vital que le estamos dando a los recién nacidos, que eso es lo último que están usando en algunos países europeos actualmente. No nada más vigilar la cantidad de oxígeno con un saturómetro preductal, sino también ver el volumen vital que nosotros estamos generando para evitar la mayor cantidad de daño desde sus primeros minutos de vida. Asimismo, el volumen en los recién nacidos prematuros, pues ya vimos que tienden a tener algunas unidades alveolares colapsadas, unas atelectasias por el mismo problema de la transición. El edema disminuye la capacidad pulmonar. Es decir, solo una pequeña porción del pulmón está disponible para la ventilación. Entonces, si nosotros imaginamos un pulmón en donde hay algunas unidades colapsadas y otras abiertas, se dice que solo un tercio de este pulmón está disponible para tener una adecuada ventilación. Entonces, si yo quisiera alcanzar un volumen vital de 10 mililitros por kilo, y solo tengo un tercio prácticamente del pulmón que está siendo funcional, entonces para poder alcanzar con ese tercio una cantidad de 10 mililitros por kilo, la parte airada del pulmón se debe de estirar demasiado hasta cierto punto para alcanzar 30 mililitros por kilogramo en un pulmón sano. Sí, no sé si me explico con esto, pero tiene que de alguna manera compensar con un tercio de estas unidades funcionales lo que yo le estoy requiriendo. Entonces eso hará que esas unidades que son sanas se estiren demasiado y genere una sobredistensión y un daño heterogéneo. Entonces, el excesivo estiramiento pulmonar al final de la inspiración va a llevar a un daño alveolar difuso, a un edema pulmonar, lo cual va a generar que aumente la filtración del líquido, es decir, va a poder haber un aumento en la permeabilidad alveolo-capilar y va a permitir la fuga de líquido a la unidad, al intersticio. Y esto va a hacer que haya unidades que estén muy colapsadas y unidades que estén muy abiertas, y que poco a poco se empieza a llenar de líquido, y esto haga que atraiga a ciertas citocinas y a mediadores inflamatorios que van a generar un daño. Si lo ven, es el mismo mecanismo fisiopatológico que hemos estudiado desde pediatría de un SDRA, en donde hay un daño a nivel de las uniones y que permite la liberación de proteínas y a su vez atrae a ciertos mediadores inflamatorios y genera daño. Y lo mismo pasa en el SDR del neonato. La otra es el barotrauma, que es la lesión asociada a la presión. Esta se da por la ruptura de las alvéolos con la consiguiente entrada de aire en el espacio pleural. Y aquí podemos ver diferentes, todo aquello de fuga aérea, enfisema intersticial, neumotórax, o incluso el aire puede seguir la haz vascular de mediastino y ocasionar un neumomediastino. Esto se genera por el uso de presiones inspiratorio pico altas, lo cual nos dará a su vez volúmenes corrientes elevados. Entonces, en el barotrauma va a condicionar que haya fugas de aire en el espacio pleural,
y este aire pueda ir, puede ser el espacio pleural donde vamos a ver el edema intersticial, fuga de aire al espacio intersticial, puede haber un desgarro bronquialveolar y la mayor parte se va a producir en las zonas pulmonares dependientes, que son las zonas de transición. Entonces, si nosotros requerimos o utilizamos una presión excesiva, podemos generar una ruptura en los alveolos como tal y la salida de este aire y generar un neumotórax incluso a tensión, como lo vemos aquí, que da un compromiso significativo al recién nacido y un daño pulmonar quizá irreversible. El otro componente del BILI es el atelectotrauma. En este se define como una lesión pulmonar producida por el proceso repetido de apertura y cierre de la vía aérea distal. Aquí es importante que lo entendamos porque el empleo de volúmenes corrientes muy bajitos hará que el pulmón, los alveolos, hagan de cuenta que son como unos globos. Cuando tú desinflas un globo, queda un cierto aire residual y nosotros siempre tenemos que cuidar nuestro volumen residual y la capacidad residual y nuestro PEP. Entonces, si la relación entre la presión inspiratoria máxima y el PEP no es adecuada, si no tengo un PEP adecuado, haremos que cada uno de los alvéolos se colapse demasiado y al colapsarse eso hará que la fuerza de apertura sea mayor. Entonces la relación entre la presión inspiratoria pico y el PEP no es adecuada y entonces de repente lo sobredistienda los alvéolos y después se cierran demasiado. Y estos cambios abruptos en el proceso repetido de apertura y cierre causan un daño significativo. Los volúmenes expiratorios finales pequeños pueden ser insuficientes para mantener a los alvéolos abiertos. Por lo tanto, el reclutamiento y el colapso alveolar repetido nos genera mucho daño. Es por ello que al tener nosotros, esto aunado o enfocándolo un poco más a los recién nacidos, pues si tenemos, como ya decíamos al principio, una mala calidad o cantidad de surfactante, estas unidades alveolares van a tender a colapsarse, lo cual va a provocar que el ciclo de reclutamiento, después de que se desinflan los alveolos, se colapsen con cada respiración y van a causar un daño pulmonar. Y si ustedes lo analizan, esto es la estrategia de todos los recién nacidos prematuros de utilizar un CPAP temprano para mantener una presión de distensión continua en la vía aérea y evitar que se colapse, favorecer a que haya una capacidad residual funcional adecuada para evitar el colapso alveolar. Entonces, este mecanismo de elección explica cómo un adecuado volumen pulmonar para aumentar la capacidad residual funcional nos va a proteger contra el BILI y también reduce la necesidad de altos niveles de oxígeno inspirado. Entonces, es por ello que de nuestras principales estrategias en el recién nacido prematuro para SDR es mantener una presión de distensión constante para evitar volúmenes muy bajitos que haga que se colapsen los alvéolos. Entonces, que esto a su vez los hace más propensos a que tengan atelectasia y al generar un colapso y reapertura significativa con presiones inspiratorias pico elevadas, hará también que se liberen ciertas citocinas y acumulen ciertos leucocitos a nivel periférico pulmonar e incrementar el proceso inflamatorio. Entonces, nosotros tenemos que evitar esta situación de colapso, debemos mantener un adecuado PEP y una presión inspiratoria mínima indispensable para que él respire adecuadamente. Y aquí entran algunas estrategias para evitar que haya datos de atelectotrauma como lo son estos. Si ustedes recuerdan, esta es una gráfica de distensibilidad que ya vieron en su clase de gráficas. Entonces nosotros tenemos muchísimos recursos actualmente en los ventiladores mecánicos para poder vigilar esto. Debemos de mantener siempre nuestra zona de seguridad, evitar generar atelectotrauma, utilizando un PEP adecuado o buscar la zona de infección para buscar el PEP óptimo para evitar el colapso alveolar y evitar la zona de volutrauma, evitando estos piquitos que generan presiones inspiratorias excesivas para generar volúmenes extremos.
Entonces debemos de mantenernos en una zona de seguridad para evitar cada uno de estos y el virus. Entonces siempre es importante estar vigilando nuestras gráficas y la mecánica pulmonar de cada recién nacido, recuerden que es individual, y ver cómo están su resistencia y cómo está su distensibilidad para poderle ofrecer lo mínimo indispensable para que se mantenga una adecuada oxigenación y una adecuada ventilación. Entonces, en esta otra gráfica podemos ver cómo hay zonas en donde tenemos sobre distensión, que excede la zona de seguridad, o zonas donde el PEP o la presión al final de la respiración es demasiado baja, que permite que haya colapso alveolar y que permite que haya telestasias. Entonces nosotros nos debemos de mantener en un volumen normal, como lo es en la letra D, donde tenemos un adecuado PEP y una adecuada presión sin generar sobredistensión. Uh-huh. Esto suena sencillo, pero en realidad no lo es. Debemos de tener mucha precaución y cuidar y recordar que en la ventilación mecánica no existen recetas de cocina. Tenemos que utilizar ciertas guías y partimos en base a ello, pero siempre es importante modular y vigilar nuestros recursos que tenemos. Una es la clínica del bebé, cómo está expandiendo su tórax. Otra, nuestras gasometrías, si hay alguna alteración gasométrica. El otro recurso que tenemos es la radiografía, vigilar que nuestro tubo esté en adecuada posición, que no tengamos sobredistensión o colapso o disminución en el volumen pulmonar o alguna condición que lo afecte como las atelectasias y demás, y utilizar todos estos recursos para mantener y siempre evolucionar a nuestros bebés conforme lo vayan requiriendo. Entonces, de las estrategias, como ya decía, para controlar el atelectotrauma es ventilación con un PEP óptimo, maniobras de reclutamiento, por ejemplo, el uso de CPAP, y una adecuada relación entre la presión inspiratoria pico y el PEP. Uh-huh. Después de esto, existe algo que se llama biotrauma. Esto lo van a encontrar como una lesión relacionada con la inflamación o algún efecto nocivo de infección e inflamación en el pulmón en desarrollo. Entonces, el oxígeno como tal, la toxicidad de oxígeno, es debida a la producción de radicales libres, tales como el anión superóxido, radical hidroxilo y peróxido de hidrógeno. La toxicidad de oxígeno puede causar una variedad de complicaciones, como lo es la trocobronquitis leve, la telectasia de absorción y el daño alveolar difuso. Pero no, el biotrauma no solo es el daño por el oxígeno. En sí, el biotrauma está relacionada con todo el proceso inflamatorio que se asocia a la ventilación mecánica, o infeccioso, y demás. Entonces, una de las estrategias es alcanzar que el FIO2 sea menor de 60. Cantidades de oxígeno de 60 ya es demasiado, es un exceso, considerando que nosotros respiramos al 21%. Quiere decir que algo no está bien, que tenemos que utilizar otra estrategia para disminuir la cantidad de FIO2. Entonces, debemos de tener un objetivo de menor de 60 al menos en las primeras 24 horas de ventilación mecánica. Y si es necesario incrementar el PET como un medio para mejorar la oxigenación, para mantener una FIO2 segura, es lo que debemos de hacer, buscar otra estrategia para disminuir lo más rápido posible el FIO2 a menor de 60. ¿Por qué? Porque condiciona demasiado daño. Entonces, hay algo que se define en biotrauma como mecanotransducción física, que son las fuerzas detectadas por las células y convertidas en señales bioquímicas. La mecanotransducción y la interrupción del tejido conduce a la regulación positiva y liberación de citocinas y quimiosinas con posterior quimioatracción y activación, que provoca una respuesta inflamatoria pulmonar y sistémica, y esto a su vez nos puede condicionar incluso una disfunción multiorgánica. Estas citocinas, recordamos que son pequeñas proteínas de secreción, pueden actuar como mediadores inflamatorios, inducir la liberación de otros mediadores y hacer que la cascada inflamatoria se lleve a cabo, reclutar neutrófilos y aumentar la permeabilidad vascular. Y al aumentar esta permeabilidad vascular, estas citocinas son liberadas en torrente sanguíneo y van a todos nuestros órganos. Entonces, hay varios estudios en animales in vitro que han demostrado que hay elevaciones significativas
en los niveles de factores de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 8 y aumento de algunos, incremento en algunas de los factores de crecimiento vascular, endotelial y demás que generan muchísimo daño y que pueden dar origen a una falla multiorgánica. Entonces, la ventilación mecánica, pues tenemos la lesión biofísica o mecánica, que puede ser por la superdistensión o ya vimos todo la cantidad de presión o volumen y demás, pero también es muy importante y creo que de mayor relevancia en la patogénesis, la lesión bioquímica y biotrauma. Todas estas citocinas y complementos que se liberan hacen también que pueda haber una alteración a nivel inflamatorio, puede generar susceptibilidad a que haya translocaciones bacterianas o incluso bacterias y puede generar una disfunción orgánica distal. Entonces, como ven, un manejo adecuado del ventilador puede evitar demasiadas complicaciones en nuestros bebés. Entonces, lo primero en el BILI es una adecuada relación entre el volumen y la presión para evitar que tengamos volutrauma y barotrauma, evitar a su vez el atelectotrauma, evitando que se colapsen nuestras unidades alveolares y mantener adecuada capacidad residual funcional y un adecuado reclutamiento, mantener nuestro alveolo abierto, pero podemos tener daño en nuestras células, en nuestros neumocitos, podemos tener daño a nivel epitelial y endotelial, y esto puede generar que se liberen mediadores inflamatorios y bioquímicos y se van hacia el torrente sanguíneo, las interleucinas, genera una inflamación a nivel sistémica y nos va a llevar a lo que es una disfunción orgánica sistémica o un daño multiorgánico. Eso aunado a la patología que tiene cada uno de los bebés, ¿no? Otra de las condiciones es el reotrauma. Reo, si recordamos, significa flujo. Es la lesión condicionada por el flujo. Y entonces, en este sentido, se han hecho múltiples estudios, principalmente a nivel animal o in vitro, en donde se ha visto cómo el flujo desacelerado, en lugar de un flujo a patrón constante, se puede asociar a un mayor daño. Entonces, esto tiene que ver con permitir la mejor distribución de gas a nivel pulmonar, mediada por un discreto efecto de reclutamiento en zonas pulmonares dañadas. Y debemos evitar que haya fenómenos de sobredistensión en las diferentes áreas pulmonares sin que se produzcan cambios en las presiones alveolares ni en el intercambio gaseoso. El flujo es algo muy importante y que no tomamos mucho a consideración, pero tenemos que ver que cuando nosotros ventilamos por volumen, utilizamos unos flujos constantes. Cuando nosotros ventilamos por presión, las gráficas de flujo tienen incrementa y disminuye de manera significativamente. Y las variaciones en el flujo también pueden condicionar daño. Entonces, este es un modelo que se propuso por Marini Gattoni del BILI, en donde prácticamente resume lo que hemos hablado. Sobredistensión, colapso, secundario ya sea al bolo, barotrauma y atelectotrauma por estas procesos de presión transpulmonar microvascular, excesivo estrés y estiramiento de la pared, causa rotura, causa mecanotransducción y activación inflamatoria y un proceso inflamatorio significativo. Entonces, como ya veíamos, es muy importante porque este daño puede irse a la circulación sistémica y liberar tromboxanos y diferentes citocinas y generar cierto daño y translocación bacteriana desde los espacios aéreos a la circulación sistémica, y está totalmente demostrado en diferentes estudios animales e incluso humanos utilizando tomografía o secuenciaciones para ver cómo se mueven las poblaciones bacterianas dando lugar a bacteremia secundaria al ventilador. Entonces este cuadro está muy padre, es un resumen de lo que hemos hablado el día de hoy.
en donde la ventilación mecánica, condicionando volúmenes altos, flujos elevados, sabemos que genera sobredistensión. El FiO2, radicales de oxígeno que generan un cierto daño y inflamatorio, y esto a su vez genera una inflamación, frecuencias elevadas o una apertura o ciclos alterados con unos PEPs bajos, hace que haya una lesión pulmonar aguda, liberación de mediadores, fenómenos de translocación y un fallo múltiple orgánico. Entonces, el Billy, como ven, es algo que tenemos que dominar y evitar. Nosotros tenemos el poder de poder disminuir todo este daño pulmonar con estrategias que se han descrito de protección pulmonar. Disminución del Billy pensando desde el principio que vamos a utilizar ventilación mecánica, cuándo vamos a extubar ese bebé, logrando disminuir los días de ventilación en nuestros bebés, progresarlos en cada que sea posible para disminuir los parámetros de ventilación y optimizar el uso de cada una de las estrategias de ventilación, utilizando, ya sabemos cuáles son las que causan más daño y mantener un balance entre estas para poder hacer el menor daño posible. Entonces, si nosotros recordamos, en los modos ventilatorios que nosotros utilizamos, tenemos de presión, en general ya utilizamos siempre modos sincronizados, modos de presión y modos de volumen. Se ha demostrado que el volumen causa más daño, entonces ventilar por volumen, es decir, tener un volumen constante y la presión variable, hará que tengamos un menor daño a nivel pulmonar, hará que nuestros alvéolos estén mejor, su complianza se vea mejor y haya una mejor cantidad de aire y volumen vital en cada uno de los alvéolos, y hará que tengamos menor daño. Por eso nuestras estrategias que debemos utilizar de primera instancia es ventilación por volumen garantizado en los recién nacidos. Creo que hasta aquí lo vamos a dejar. A ver, ¿tienen alguna duda? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, preguntar algo? ¿Nadie quiere preguntar nada? Ok, aquí me preguntaron que qué condiciona el ergotrauma. El ergotrauma es lo que les decía que debe de tener la relación entre o sea, antes se definía como tal aislada la lesión entre el volutrauma y el barotrauma. Ahora se ha visto que esto es un conjunto. Al conjunto del daño que puede generar la presión, si vemos siempre va de la mano la presión y el volumen, no pueden ir separados. Si yo meto más presión, generaré más volumen. Si limito el volumen, pues entonces trato de controlarlo, pero ahí está la presión. Entonces no es algo que vaya aislado. A la descripción del daño asociado con una relación volumen es a lo que han definido como ergotrauma. Entonces es un conjunto de, por eso se lo definen como tal. Y la relación entre el PIP y el PEP debe de ser significativa. Si nosotros en su clase de las curvas que vieron, hay un punto en donde nosotros podemos determinar cuál es el PEP óptimo para que estos alvéolos no se colapsen, y desde ahí debemos de partir de nuestro PEP óptimo. Y debe ser al menos 2/3 arriba la presión inspiratoria pico para evitar que se colapse. Esto cabe recalcar que no es una regla. ¿Por qué? Porque si la distensibilidad pulmonar y la resistencia son adecuadas en el bebé, y yo exijo esos tipos de esas presiones, voy a generar más daño. Por eso es algo individualizado. Debemos de vigilar cómo está la resistencia, cómo está la distensibilidad en cada uno de los bebés y nuestras constantes de tiempo.
y en base a ello si las podemos calcular para poderle dar lo mínimo indispensable para que ventile adecuadamente. Entonces es lo que tenemos que cuidar. Es muy importante no disminuir el PEP a lo mínimo. Entonces nosotros sabemos que lo mínimo en un bebito es un PEP de 4 para evitar el colapso. ¿Alguien quiere preguntar alguna otra cosa, chicos? Si quieren, prender sus micrófonos para si quieren preguntar. Hola, doctora. Mencionaba que, por ejemplo, si teníamos una FIO2 mayor a 60%, era preferible pues aumentar presiones. Aún así, aunque tengamos ya presiones muy elevadas, siempre vamos a preferir, por decirlo de alguna manera, tener o el barotrauma, pues, en vez de biotrauma. Es que el manejo del ventilador debe de ser muy dinámico. Entonces, lo que quiere decir si tienes una cantidad excesiva de FIO2, quiere decir que hay muchísimos cortocircuitos, ¿no? Por eso estás requiriendo una cantidad de FIO2 excesiva. Entonces, hay que buscar una estrategia para que estos cortocircuitos se rompan. Y aquí va a depender el contexto en qué fase ventilatoria se encuentra el bebé. No es lo mismo que tengamos a un bebé con ventilación con un cámara cefálica, cuando, por ejemplo, que eso ocurre demasiado, nace, está desaturando y le ponen un casco y está con FIO2 al 60%. Requerir en una fase 1 un 60% de FIO2 quiere decir que la mecánica pulmonar en ese bebito está mal, está alterada. Hay muchos cortocircuitos que me están haciendo que requiera cantidades excesivas de oxígeno. Entonces, mi estrategia ahí es buscar algo que rompa estos cortocircuitos. ¿Qué podría hacer? Utilizar un CPAP que me va a generar una presión de distensión continua y al romper estos cortocircuitos me permitirá que la ventilación perfusión sea mejor y eso a su vez lo va a traducir clínicamente como permitirme disminuir la cantidad de FIO2 que requiera. Ese es un ejemplo. Pero ¿qué pasa si tienes al bebé ya en CPAP? Y si en CPAP nosotros sabemos que nuestro corte de oxígeno es 40% y en prematuros incluso la literatura te dice 30%. Si ya tienes un FIO2 mayor al 40%, quiere decir que los cortocircuitos están muy incrementados, es decir, no estás alcanzando, algo está pasando ahí que requiere una cantidad excesiva de FIO2. Entonces tu estrategia es buscar alguna otra estrategia que rompa ese ciclo. ¿Me explico? Entonces sería quizá intubarlo. Entonces si lo intubas, debes de utilizar un PEP significativo y una presión inspiratoria significativa para romper esos cortocircuitos. Hay que tener bien en claro eso, que cuando estamos requiriendo FIO2 muy elevados, quiere decir que algo está mal. Ahora, en el contexto de que el bebé ya está en ventilación mecánica convencional, lo tienes con parámetros altos y requiere cantidad de oxígeno excesiva, pues entonces todavía tienes opciones, lo metes abajo, porque las indicaciones para meter a ventilación de alta frecuencia es hipoxemia e hipercardia. Quiere decir que algo está mal y tiene que ver también que algo está colapsado. Hay muchas unidades alveolares colapsadas o hay cortocircuitos que no permiten que el bebé oxigene adecuadamente. Entonces siempre hay que ir más allá, buscar otra estrategia para para darle el tratamiento tal cual a lo que está ocurriendo. El FIO2 no cura eso. Si la capacidad residual funcional está disminuida y hay algo ahí que me está traduciendo un daño a nivel del parénquima o que me está traduciendo que hay una cantidad de cortocircuitos pulmonares elevados y por eso estoy requiriendo FIO2 tan altos, por más FIO2 que yo le suba, no lo voy a vencer, no voy a cambiar esa situación y no voy a curar lo que está pasando ahí. No sé si me doy a entender con eso. Sí, doctora, gracias. Okay. Y alguien aquí me está preguntando que cómo se calcula la resistencia y extensibilidad. Entonces, eso ya lo vieron. Y ahí les voy a mandar unos artículos no, Dylan ya les mandó el Goldsmith. En el Goldsmith viene muy bien explicado cómo se calcula la resistencia y la extensibilidad y cómo se pueden manejar las curvas.
Les voy a poner aquí un ejemplo de las curvas de presión. A ver, mira, para la que me dijo que no vio la clase de las curvas. Aquí son las curvas de monitoreo respiratorio que nosotros utilizamos. Utilizamos curvas y utilizamos lazos. En las curvas de monitoreo respiratorio, nosotros siempre vemos presión, flujo y volumen. Este lazo que tenemos aquí, o en esta gráfica de presión-volumen, nosotros graficamos lo que es la distensibilidad. Es una gráfica de distensibilidad, en donde la línea punteada significa la histéresis, y la histéresis es lo que me permite mantener abierto a mis unidades alveolares. De la línea de aquí hacia acá, me habla del PEP. Donde empieza mi curva es mi cantidad de PEP. Y donde se ve este punto de inflexión aquí, me habla de la presión óptima, el PEP óptimo para yo poder generar un adecuado volumen. A este PEP es al que yo me refiero con el PEP óptimo para evitar el colapso alveolar. Y esta es una curva normal. Cuando la histéresis, esta línea punteada, se acuesta, quiere decir que la distensibilidad está disminuida. Y cuando esta histéresis se abre o abre un ángulo más allá de 45 grados, quiere decir que la distensibilidad está aumentada. Estas herramientas son las que podemos utilizar al ver nuestro ventilador cuando está intubado un bebé. Si está intubado un bebé, todo el tiempo nos está graficando ciclo a ciclo estos bucles y estas gráficas del ventilador. Y esto, al entender cuál es lo normal, podemos ver, con solo ver las gráficas, cuando la distensibilidad está comprometida o no, cuando está aumentada o no. Y si ustedes se van al ventilador y le pican ahí donde dice datos, nos habla del valor real de resistencia y el valor real de distensibilidad. Esto ya está muy bien que lo sepan calcular, es como la base de, pero ya todos los ventiladores se los dan. Entonces, si ustedes saben cuáles son los valores normales de esto, pues pueden determinar o irse a datos y decir, este bebé tiene una distensibilidad de tanto, este bebé su resistencia está de tanto, y así me puedo ir guiando qué es lo que requiere más, si requiere presión, si requiere PEP, si requiere si su constante de tiempo está disminuida o está aumentada, y puedo disminuir o aumentar el tiempo inspiratorio. Entonces, por eso es muy importante sus clases, pero es muy importante que ustedes lo entiendan y lo lean. En el Goldsmith tiene muy bien escrito, y en estas gráficas, por ejemplo, esto es lo que nos da el ventilador. Cuando hay una respiración espontánea, vemos ese tipo de cizallamiento, vemos presión negativa. ¿Por qué? Porque el bebé genera una presión negativa para que el ventilador se dé cuenta y se lleve a cabo el disparo. ¿Ok? Entonces, digo, eso ya, pues en cualquier lado lo pueden revisar. Y lo checan en el capítulo del Goldsmith, viene bastante bien eso de las gráficas. O en el que usen. O sea, la verdad es que en cualquier lado, bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Aquí? ¿Ya no hay dudas? Pues si no hay dudas, pues ya terminamos con esto. Acuérdense que lo importante en la ventilación mecánica es utilizar siempre lo mínimo indispensable y irse guiando con todos los recursos que tienen, ¿no? Con sus gasometrías, con el ventilador, con sus curvas, con las radiografías y demás. Y siempre en su mente debe de estar, cuando intuban a un bebé, cuándo le voy a quitar el tubo, pero no lo vamos a hacer al aventón, hasta que cumpla todos los criterios y hasta que la condición por la cual yo decidí intubarlo ya no la tengo. ¿Ok? Entonces, ya vieron que la cantidad de daño que podemos hacer con el ventilador puede ser no nada más a nivel pulmonar, si es algo sistémico,
por el proceso inflamatorio que genera y tenemos que poner mucha atención en ello. Y ustedes van a ser los maestros de la ventilación en los siguientes 2 años, entonces tienen que echarle muchas ganas con eso, ¿ok? Bueno, suerte, cuídense.